bien, ¿y tú cómo vas? Bien, bien. Se me estaba Y pasando, pero estaba pendiente. sí, le dije a Ari, bueno, si no comencemos nosotras dos, no importa. Si ya llegan, que lleguen. Bueno, ahora sí, igual comencemos. Bueno, bienvenidas, espero que estén muy bien. Este ha sido como meses de lectura como atropellados, pero bueno, ahí vamos como ya retomando las fechas y los ritmos y todo lo demás. Entonces, como para darle cierre ya al libro de Mariana. Bueno, antes de comenzar, como pues ponernos como un poquito en contexto de pues quién es ella y sobre todo como lo que quisiera saber es si ya la habían leído, si esta es su primera vez leyéndola. Bueno, yo ya la había leído a ella como en el 2022, creo, o 23, no me acuerdo, creo que 2022 con un libro que ella tiene que se llama Las cosas que perdimos en el fuego. A mí ese libro me encanta, también es de cuentos, me fascina, me parece que como que tiene pues sus cuentos así como más célebres y fue como esa primera experiencia de leer como un poco este terror latinoamericano, como nos pasó cuando leímos como a María Fernanda, como un terror como completamente distinto. Y aunque yo siento que Mariana sí mete como la parte como esotérica, por decirlo así, ¿no? Como pues los embrujos o las casas embrujadas, ¿no? O como sí, lo paranormal, a diferencia de María Fernanda, que creo que es más como un terror social más directo. A mí me encantó ese libro y quedé muy antojada. Luego intenté como con Nuestra parte de noche, que lo estaba escuchando como en audiolibro, pero sentía que como ese libro es tan largo, o sea, sí siento como que es un libro que sería mejor como leerlo, entonces lo pausé. Luego intenté retomar con ella, con dos libros, que es Los peligros o El peligro, no me acuerdo, creo que es Los peligros de fumar en la cama, sí, ¿no? Y no me gustó. O sea, no es que no me gustó, sino ya no sentí eso mismo de que quería uno tras otro cuento, entonces simplemente lo pausé. Y también intenté con Bajar es lo peor, que ese fue su primer libro, y que quería que me gustara como por la historia, ¿no? Resulta que pues Mariana ha tenido una vida muy loquita, o sea, tuvo una adolescencia como de muchos excesos, ¿no? Muchas drogas, sexo, alcohol, destrozos, rebeldía, ¿no? Y ella con sus amigos hacía como, o sea, ella les escribía una historia y cada vez que se reunía con sus amigos, pues la idea era como leerles un capítulo, ¿no? Entonces hacía como estas entregas y ella a la par estaba estudiando periodismo. Y así es como ella empieza a adentrarse, le logran publicar este libro, pero pues cuando le logran publicar, o sea, imagínense, ella era una pues veinteañera echada a perder, de que le encantaba, no sé, tomar, meter drogas, ¿no? Y esto pues era como su diversión. Y entonces ya como que me adentré un poquito más al tema, ella contaba en una entrevista que se las quería como contar un poco, que pues para ella esto fue así como que, pues imagínate, o sea, ella seguía estudiando porque pues tenía que terminar su carrera y a la par era como, tienes presentación del libro en tal lado, ¿no? Y que entonces ella en las presentaciones le decían como, bueno, y por ejemplo, que ella no leía nada de la gente que estaba publicando en ese momento, ¿no? Y que cuando le hacían preguntas los escritores, pues claro, o sea, era como, la dejaban un poco como tonta, ¿no? De que pues ella no tenía ni idea de lo que le estaban hablando, de los autores que le estaban hablando. Y en ese tiempo tampoco se publicaba muchos autores argentinos contemporáneos y mucho menos mujeres, ¿no? Entonces ella fue como una de las primeras en ese sentido, porque a pesar de que se hizo famosa, yo diría como del 2015 para acá, o sea, pasó como en los 90, o sea, ella lleva mucho tiempo publicando, pero pues obviamente esta parte como de autoras latinoamericanas la hizo, o contemporáneos, la hizo como ya pues algo como un marketing más fijo. Y entonces es muy chistoso porque cuando le van a publicar el libro, ella le dicen como, bueno, te lo vamos a publicar, pero tienes que corregir, o sea, hay muchas correcciones que hacer. Y la mandan, entre comillas, la mandan, pues porque no es como que le pagaran, sino como por adelantos,
ella le pide la casa a una amiga que era como, creo que era en Viña del Mar, que ya era en Chile, que los papás de esta chica tenían pues una casa de playa y ella le pide la casa y pues ella se va o sea, imagínense a los 20 años irse uno a encerrar a una casa a escribir, o sea, soñado, ¿no? Pero pues para ella era como tarea, o sea, no era como, uy, sí, lo disfruto enormemente. Y ese libro fue el primero que le publicaron. Yo lo intenté leer, pero la verdad fue como que, ay, no sé, o sea, o sea, sí, sí se nota como un estilo muy, muy distinto al que ella tiene ahorita. Entonces ese fue como que mi acercamiento. Yo quería leer mucho este de Un lugar soleado para gente sombría porque había leído como muchos comentarios contrapuestos de gente que le encanta, ¿no? Y que, wow, increíble, y voy a leer todo lo que ella escriba, y gente que es como que creen que de pronto está muy sobrevalorada. Entonces, bueno, así fue mi acercamiento un poco. Yo quiero, bueno, preguntarles a ustedes si justamente respondiendo eso, ¿ya la habían leído o esta es su primera vez? ¿Y cuál fue esa impresión general? ¿En qué grupo ustedes se ubicarían? ¿O lo amaron o lo odiaron o están en términos medios? Bueno, pues yo la tenía en la lista de pendientes desde hace como 2 años, Ok, porque es muy sonada, ¿no? Ahora, en la actualidad. Y libro que sacaba nuevo y era, ¡wow! ajá, Y yo decía, bueno, la tengo que leer, pero no es un género que a mí me llame la atención, entonces ok, por eso siempre estaba dejando, pues, luego la leeré, luego la leeré. Entonces en marzo, fue a finales de marzo, sí, me encontré con un libro de ella, no sé por qué, nunca lo había escuchado, se llama Alguien camina sobre tu tumba, ajá, trata de relatos de viaje, pues me interesó, me llamó la atención ajá, y tengo a medias, ahí lo pausé. Pero como pues cada capítulo se trata de un cementerio al que ella ha visitado en sus viajes y ujú, se tiene como hace 20 años que empezó a viajar o veintitantos, pues durante toda su vida, ¿no? Entonces empieza con un cementerio en Italia y luego cementerios en ajá, Sudamérica, en Estados Unidos, ¿cómo se llama uno muy famoso en Buenos Aires, Recoleta o algo así? Bueno, hay ajá, muchos. Y le decía a Carolina, pues, y luego te tardas porque lees sobre un lugar y luego yo creo que te todo lleva tu a cerebro otro. quiere buscar la imagen, ¿no? Y Ujú, sí, hay ujú, lugares impresionantes. Se antoja visitar. A mí nunca me había llamado la atención visitar cementerios cuando viajo. Los ok, únicos cementerios que conozco es pues donde están enterrados mi familia, son tres, ujú, cuatro, ocho. Pero pues de ver imágenes y lo que ella platica, pues dices, oye, pues sería una buena idea, ¿no? ujú. Un buen Y en- tour. sí, un buen tour. Ujú, Y a ver, sobre un lugar soleado para gente sombría, pues yo no sé si la amé, no sé si la odié, porque en ok, realidad la mitad de los relatos me gustaron, y la otra me no. gustaron cosas, al rato platicaremos yo creo más a fondo. Ujú, Y hubo unos que así como que, pues ni fu ni fa, y hubo dos que, uy, bueno, más que terror es asco, o sea, es otra cosa, no sé todavía qué nombre ponerle. Yo creo que le daría otra oportunidad porque digo, ok. por algo famosa ahora, pero así como terminé con otras autoras de que quiero leer todo lo que ha escrito, pues no, no me provocó todavía algo tan fuerte. Mira que con lo que dices me hiciste acordar de algo que quería como ahí complementar. Yo siento que el caso de Mariana también es muy significativo por cómo ella acompaña la literatura con su presencia escénica, ¿no? Pues ella ha sido una de las pocas escritoras que ha llenado, eh, o sea, hace giras como, o sea, como cualquier cantante, ¿no? Con una puesta en escena. Yo me acuerdo que cuando yo la empecé a leer, ella estaba en esta gira y a mí me pareció, o sea, desde los pósters, ¿no? Ella sube como pequeños clips de cómo era esta puesta en escena. Y decía, pues esta es una forma completamente diferente de hacer literatura, porque bueno, eso pasa, es muy común, por ejemplo, en los poetas, pero es que este no era un recital, era una puesta en escena acerca de lo gótico, ¿no? De la literatura que ella escribe. Obviamente su estilo físico, ¿no? Pues obviamente como que su pelo, las canas, ¿no? El maquillaje. Y a mí me encanta ver las entrevistas de ella porque es una persona que no le importa caer mal,
¿no? Es suprema, bueno, que eso lo veo también en varias autoras argentinas, que son como, los argentinos tienen esto, que son como muy directos, ¿no? Y muy poco, yo creo que, a ver, sí, casi como de Bolivia para arriba, porque eso también pasa mucho con los chilenos, ¿no? Por ejemplo, como que somos muy susceptibles, ¿no? Pero los argentinos son muy crudos, ¿no? Son muy directos, ¿no? Los chilenos también tienen esto y me acuerdo, es que me hicieron acordar que, por ejemplo, Isabel Allende, cuando ella se fue a vivir de Chile a Venezuela, decía que su humor no funcionaba en Venezuela, ¿no? Porque los venezolanos, o sea, era como que, como se tomaban todo personal, ¿no? Y a los argentinos también les pasa mucho esto, o sea, como que son muy directos. Y a mí me gusta mucho ver las entrevistas de ella porque, por ejemplo, ella tiene cosas muy cuestionables, ¿no? Entonces ella dice que hay una entrevista cortica, a ver si ahora la busco y se las mando, en donde están, pues el periodista le dice, oye, pero ¿no te parece difícil separar al autor de la obra? Y ella, no. O sea, pero así, no, para mí no es difícil. Y entonces él le dice, no, y ella empieza a mencionar, ¿no? Mira, creo que era un pintor, no me acuerdo, dice, mató a la esposa, era homosexual, tú lees las cartas y eran, pero mejor dicho, o sea, dijo, estaba demente, o sea, él estaba mal de la cabeza. Dice, pero a mí me encanta su arte, ¿no? Y ella es así. Y hay una entrevista en donde menciona varios autores, ¿no? Y donde menciona, por ejemplo, autores como, hay un hombre de terror, no me acuerdo en estos momentos, pero es muy importante para el terror, que él era estadounidense, bueno, no me acuerdo en estos momentos cómo se llama, y él era muy racista, o sea, pero racista de supremacía blanca, ¿no? O sea, y él hablaba mucho de monstruos. Y era justamente pues por este miedo que él tenía que la raza se acabara, ¿no? Perdón, ya me acordé, es Lovecraft, ¿no? Y pues él es el maestro del terror y en realidad, o sea, él era xenofóbico, pero, o sea, mal, o sea, tipo, o sea, los nazis, así, ¿no? O sea, mal, 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 ¿no? Y entonces ella tiene una forma de ser bastante particular que yo siento que a muchos autores les da como miedo, ¿no? Decir cosas que quizás alejen al público y ella es muy vocal, o sea, pero es muy vocal como, pues ella es muy, por ejemplo, tiene una ideología muy de izquierda, ¿no? Muy subversiva, muy progresista, es cero religiosa, ¿no? Es cero pro, pues, con, a las drogas, al libertinaje, a todo lo que queramos llamarlo, y ella no tiene hijos, ¿no? Se casó, creo que se casó, vive en pareja, pero no tiene hijos, y ella siempre ha visto, pues, me veía una entrevista que me pareció muy, muy característico lo que ella decía, porque ella le preguntan, ¿no? De la maternidad, ¿no? Y entonces ella dice, mira, siempre me dicen que sí, que es como si yo no, es que no sabes de lo que te pierdes. Y ella dice, no, yo sí sé. O sea, yo sé que me estoy perdiendo de algo. O sea, dice, obviamente me estoy perdiendo de algo, ¿no? Pero elijo perdérmelo. Entonces es como que paso, no quiero, ¿no? Y dice, yo no tengo ningún problema con la maternidad. Quienes tienen problema son las demás personas con que yo no haya querido ser mamá, pero me dio mucha risa porque, claro, ¿no? Generalmente cuando a una mujer se le cuestiona la maternidad, pues la excusa es que no sabes de lo que te pierdes y muchas mujeres que no son mamás se quedan como sin argumentos, ¿no? Frente a esto. Y me parece muy característico y muy cómico que ella dijera, no, sí, o sea, sí sé que me estoy perdiendo de algo, pero elijo pasar, ¿no? Entonces, siento que eso se mira también mucho en sus cuentos, justamente con eso que les digo de la experiencia femenina o de la experiencia de ser mamá y demás. Me gustaría que lo hablemos cuando hablemos de un cuento en específico que es el de la metamorfosis, que me pareció increíble, ¿no? Que pues es una mujer de 50 años que tiene pues un problema ahorita en su matriz, ¿no? Y le quitan la matriz y todo lo que pasa, que me pareció muy interesante, pero bueno, quería como hacer ese aporte frente a lo que tú dijiste, que siento que me ha parecido muy interesante que pocos autores yo creo que le sacan provecho a eso, ¿no? A tener una estética y a, digamos, como a sacarle jugo a eso, porque yo ahorita siento que lo hace con toda la intención del mundo, ¿no? Tampoco es como, ay, este es mi estilo personal y qué chévere que les guste, no, sino que adrede, de alguna forma, sí siento que ellas se dio cuenta que a la gente le llamaba mucho la atención, le gustaba. Y para no alargarme más y darle la palabra a Alexa, también quisiera que hablemos como la parte tanto cinéfila como musical de ella, que es muy importante en su literatura y en su estilo también. Pero bueno, dejaré ahí y le daré la palabra a Alexa.
Bueno, yo no leí nada de los cuentos, pues Ujú. nada de este libro. Me llamó mucho la atención. He estado en 2 clubes de lectura que lo han leído. Ese es el segundo. Ok. Pero yo no le he leído, entonces no me, o sea, no me molestan los spoilers, me encantan. Ok. Y Mariana me parece una escritora muy buena. Ujú. Yo no la conocí hasta hace como 1 año y medio, entonces, Ajá. pues, o sea, cuando la leí por primera vez, como que, wow, Ajá. excelente. Tengo varios, desde hace mucho tiempo, hace Ajá. por ahí unos 15, 18 años, yo tengo la, ¿cómo se dice eso? La ¿Costumbre? costumbre, sí, Ajá. de ir y visitar los templos, perdón, los cementerios de Ajá. lugares que visito. Ok. Entonces, para mí es como muy normal. Es Ok. más, siempre estoy buscando cuando llego a un lugar, digo, quiero conocer el cementerio, quiero conocer su iglesia, Ujú. pero no tanto porque yo soy católica, Ajá. pero no tanto por esa religiosidad, sino para entender cómo la gente que ha estado viviendo en ese territorio tiene una relación con sus seres superiores o con su Ah. cosmogonía, porque es la forma también de entender como esta parte de que, listo, dejamos de un lado de ser animales y ya Ujú. nos volvemos como un poquito más um, racionales, entonces cómo explicar algunas cosas que no suceden. Ajá. Entonces me gusta por ese lado. Tengo algunas imágenes de cementerios del Ujú. otro club, si les interesa, lo comparto en el club. Ok. Ajá. ¿Les interesaría? Sí. Son fotografías muy bonitas, a mí me Ajá. parecieron muy bonitas, de los mausoleos, de las esculturas que hay. Entonces, como que eso nos lleva, o a mí me lleva como a entender las culturas. Bueno, sí, Mm. así ven la muerte, así se relacionan con la muerte. Entonces, es una forma de, como de entender Ajá. cómo vemos como humanidad esa muerte, porque, o sea, todos los seres vivos tenemos que pasar por ahí, Sí. pero somos los únicos animales, creo yo, que somos conscientes de ese momento. Entonces, la forma como impacta o como humanidad, vemos ese Ujú. momento. Ok. Mira que me parece muy interesante. Ese lo tengo, de hecho lo descargué, pero no me adentré a ese libro, justamente. Pero me parece muy interesante eso, sobre todo porque va muy acompañado también con la estética que ella maneja, ¿no? O sea, sí es una autora de la que te esperarías que sí hace eso en su vida real, ¿no? O sea, no es simplemente como por figurar o por querer sacar ese contenido o ese libro, sino porque sí tendrías o uno tendría esa impresión de que ella lo hace como en su día a día, ¿no? Bueno, no en su día a día, sino como que en estos viajes, que es algo totalmente, ¿no? Como característico de parte de ella y que de alguna forma hace parte como de su identidad, de su personalidad y qué chévere también, pues hay, por ejemplo, muchos cronistas de viajes, ¿no? Entonces, o sea, ¿por qué no va a haber como de una experiencia significativa de algo que hace parte como de una ciudad? Entonces, no sé, eso me parece como que muy interesante. Y sí, sí, yo sí quisiera que nos compartas las fotos para ver qué tal. Bueno, vamos con Alexa Vergara, cuéntanos, qué te ha parecido? Bueno, yo es el primer libro que leo sobre ella. Ok. Mm, no tenía expectativas personales, pero Ujú. sin embargo, los otros lectores que me hablaron de ella, pues sí tenían sí me dieron como unas apreciaciones de que ella era muy top, muy buena. Ok. Aunque su literatura les parecía un poco bizarra, Ajá. pero les parecía que era muy buena, que los libros de ella eran muy buenos. Bueno, el libro, pues en realidad me pasó algo parecido a Erika. Ajá. Hubieron unos cuentos que me gustaron mucho. Me gustó mucho el hecho de que, a pesar de lo gótico y pues, de lo que ella quiere transmitir como en los cuentos, me gustaba mucho que
que sí, ella daba como una descripción como de la situación social que se estaba viviendo en bueno, en Argentina, en Buenos Ajá, Aires, en cada barrio, y cómo se ve la situación, la discriminación social, cuál es la situación económica que están pasando, ujú, cómo va políticamente, y sin embargo de eso no se tratan los cuentos, pero ella hace un recorrido, toda una mirada, eso me encantó. sí, Pero también me pasó como Erika, que hay unos cuentos que como que, ujú. necesito medio sueño. Yo, o sea, yo los leía y como ¿Te que, acuerdas de ay, pronto de alguno de esos que te hayas dicho como que, ay, me parece como muy aburrido? mujer, el de una mujer triste, no me acuerdo cómo es que se llama. Es uno casi al final, Ay, no que me... ella que ella siempre ve, la que lo llaman y es una persona que está hablando con una mujer que tiene cáncer, con una amiga que le dice La mujer que que sufre. es la No me mujer que acuerdo de ese, mira, y no lo anoté, porque, me hizo sufrir. porque, Porque, ajá, pues sí, o sea, sí, yo intentaba como conectarme para ver qué pasaba, ajá. quién escribía, si Ah, ella yo sé, la que recibe unos chats y que era es un una fantasma, muerta. pero sí, ese es. Ajá. Entonces, no, Ay, no, a mí ese sí me gustó. Bueno, no me encantó, pero sí me gustó. Sí, sí, o sea, porque, no, mentira, sí me gustó porque lo anoté aquí. Ajá, pero sí me parecieron que no, o sea, habían unos cuentos como que, sí, como que pasaban, ajá, exacto. exacto, no, o sea, como que no eran Ajá, tan espectaculares, pero sí me gustó. ok. Detallitos, pero sí me gustó. Miren que justamente, bueno, ahorita como para complementar lo que estaba diciendo antes de que hablara Alexa, la otra Alexa, eh, a mí una de las cosas que me parece muy significativas, bueno, en este libro más, no recuerdo si en los otros libros de ella sí está, pero es encontrar al final este montón de canciones o álbums o álbumes que a ella o sea, eso, ¿no? Como que le ayudaron en ese proceso de escritura o la acompañaron más bien. Y ella, si ustedes miran su Instagram, es súper vocal al respecto, no solamente de la música, sino también de películas. Entonces, yo por ella he conocido un montón de, por ejemplo, grandes figuras del cine argentino que no tenía ni idea, ¿no? Porque ella siempre está publicando, ¿no? Sobre tal premio, sobre tal película, y su gusto musical es muy variado. Por ejemplo, ella es súper fan de Taylor Swift. Lo cual yo no, o sea, como por, pues Taylor es como súper pop, ¿no? Y ella tiene como esta estética como tan sombría, pero al mismo tiempo, si ustedes miran, por ejemplo, en la lista de reproducción que les dice como con los artistas que ella menciona, a ella le gusta mucho el metal, ¿no? Y o sea, el duro, ¿no? O sea, el así de mencionando a Satanás en cada dos renglones y los gritos y todo esto, y al mismo tiempo, no sé, una canción, por ejemplo, de Lana del Rey, ¿no? O sea, que los estilos no tienen nada que ver. Entonces, eso, y ella siempre lo menciona, ¿no? De hecho, uno de los cantantes favoritos de la vida de ella es Nick Cave, que bueno, es un cantante australiano, que él tiene una banda. Y ella estaba, yo me vi una entrevista de ella donde ella mencionaba que cuando ella le proponen entrevistarlo, ella de una dijo no. Y entonces, porque ella tiene esta teoría de que muchos escritores lo tienen, no conozcas a tus ídolos, ¿no? Te vas a desilusionar, no los conozcas, ¿no? Lo que hablábamos con Alexa Vergara en la Filbo yo le contaba cuando conocí a Piedad Bonet, que no fue una experiencia así que yo dijera memorable, o sea, sí, hubiera preferido no conocerla, como para quedarme con la idea que yo tenía de ella, a diferencia, no sé, de otras autoras, ejemplo, no sé, Laura Restrepo, que al conocerla fue así como increíble, ¿no? Súper chévere. Puede pasar lo uno o lo otro. Y ella cuenta que este Nick Cave hizo en ese momento una entrevista donde él hablaba de conocer a los ídolos. No sé qué habrá dicho él, pero su idea era como, sí, conócelos. O sea, tampoco se puede vivir como en esta habitación de idealizarlos para siempre. Y entonces ella ahí dice que fue el impulso, ¿no? No, y que cuando ella lo conoció, pues ella estaba, o sea, re nerviosa, ¿no? Y él súper bien, hablaron como unos 5 minuticos para romper el hielo y fue una entrevista, o sea, como muy, muy, muy buena, en serio. Pero esto me da pie como
para indagar en eso, en cómo suenan los libros de ella, ¿no? En que los libros de ella pues tienen una musicalidad característica, que ella es una persona en realidad y es una persona que sabe mucho de música, ¿no? Porque ¿a qué es que me refiero que sabe mucho de música? Hay personas que, por ejemplo, no sé, escuchan música y es como, bueno, te gusta esa canción y ya. A lo mucho puedes indagar como más del artista, ¿no? Pero a lo que yo me refiero como que le gusta y sabe mucho es el hecho de que ella, no sé, sabe de qué álbum es esa canción, en qué año salió, no sé, o sea, tiene como todo este bagaje también, pues desde su yo periodista y su yo cronista, de indagar cuál es la historia detrás, un poco, ¿no? De esa canción y de esa musicalidad, lo cual eso se me hace como muy interesante porque sucede como en todas sus obras. Era como así, dato extra. Cuéntanos, Alexa. Sí, recordé, yo a ella la sigo en Instagram y ella, pues recordé que ella es muy musical y muy de mucho cine y yo aprendí muchas cosas con ella y ha posteado cosas muy extrañas, pues que Sí. no me las esperaba de ella. Por ejemplo, yo me enteré de la muerte del Papa Francisco por ella. Así, y el post que hizo me pareció increíble, o sea, Sí. el caption, ajá. Ajá, yo lo leí por ahí 3 veces, porque pues me voló la cabeza. Yo decía, Sí, ¿pero qué? ¿Esa qué está diciendo? Pues, ¿cómo así? O sea, sí lo entendía, pero yo quería como desmenuzarlo, como entenderlo. Entonces, me parece a mí que es una persona que sabe mucho y que ajá, lo sabe reflejar, lo sí, sabe dar a conocer, porque hay personas que que no, por más que quieran, no lo hacen fácil. Y en cambio ella lo hace ver tan fácil que yo digo, pero ¿por qué? Yo no soy como ella. Pero bueno, sí. esas son cosas que pasan. Ella es excelente y nosotros estamos con el camino. Y es muy interesante también su camino como escritora, que pues ella no aprendió a escribir en ningún lado, o sea, es muy también un poco innato, ¿no? Esta parte que ella tiene. También otro dato que les quería compartir, bueno, hace poquito terminé un libro de ella también que se llama, bueno, es la biografía que ella hace de la vida de Silvina Ocampo, que fue una autora argentina muy importante para la literatura que ella escribe. O sea, técnicamente es la mamá del terror o el gótico argentino. O sea, es de las primeras autoras que empezó a escribir, no sé, sobre niños muertos o niños fantasmas, ¿no? O sea, ahí les estoy hablando, cuando ella empezó a publicar, fueron más o menos entre los 50 y los 60. Y es muy chistoso porque, pues, a Mariana, con todo este boom que surge a través de Silvina Ocampo, le piden que haga una biografía de ella, un perfil periodístico, una crónica, que es uno de sus primeros trabajos haciendo crónica. Y es muy interesante conocer esa otra faceta, porque déjenme decirles que es una faceta un poco más seria de Mariana, ¿no? Entonces, una faceta, porque claro, tú la ves con todos estos atuendos, con su ropa, con su maquillaje, ¿no? Las historias que ella ha contado, y pues uno dice, no, o sea, es una persona súper, pues súper hippie, ¿no? Súper, la vida solo se vive una vez y todo esto. Y me sorprendió muchísimo porque es una biografía muy bien hecha, en donde ella cuenta todos los chismes, pero sin centrarse solamente en una persona, ¿no? Es decir, ella cuenta todos los lados, tanto el lado A como el lado B de, digamos, un chisme, y me sorprendió muchísimo porque es una escritura completamente diferente. O sea, pareciera como otra persona, ¿no? Que tuviera esa habilidad un poco de casi despersonalizarse y decir como, ok, ¿no? Una cosa son los cuentos y otra cosa es aquí, porque claro que acá no hay como toda esa creación, esa invención, ese lenguaje que ella utiliza. Eso me pareció como que muy interesante y muy chévere. No encontré, quería buscar el post justamente del papá, no lo encontré aquí, que dice Alexa, porque sí me pareció, yo cuando lo leí dije como, wow, o sea, me parece como que muy interesante, sobre todo porque ella no es católica, ¿no? Ella se considera atea.
Entonces me parece como muy interesante la propuesta de ella en donde tener respeto por una tradición, ¿no? De la gente católica y que quizás para mucha gente católica y sobre todo en Argentina fue una gran pérdida, sin caer en la lambonería o sin caer en lo que comúnmente se dice, sino también caer bueno, fue una representación, ¿no? Y es importante hablarlo, es importante ser vocal sobre este ciclo que se cierra. Entonces, bueno, voy a intentar ahora que terminemos la charla buscarla para mandarles como la fotito, porque es eso, ¿no? Ella siento que también hace mucha escritura a partir de Instagram. Uno lee sus posts y sus posts son fragmentos, o sea, son muy de crónica, muy de alguna noticia, algo así, entonces eso me pareció como muy interesante. Ahora sí, para adentrarnos un poquito más como a la lectura, bueno, ya hablamos como que en términos medios. Yo les puedo decir que sorpresivamente, bueno, no les mencioné mucho esto como al inicio, pero sorpresivamente sí me gustó el libro. Pensé que me iba a gustar menos y esto es porque los dos primeros cuentos, de hecho, los cuentos que menos me gustaron fueron los dos primeros. Y yo la estaba sufriendo. O sea, yo estaba como, ¿qué es esto? ¿Qué libro tan malo? O sea, porque pasé el primero y dije como, bueno, ya, el primer cuento. Pero otra vez el segundo y otro cuento que no me gustaba y yo, ay, no. Hasta que llegué al tercer cuento, que era La desgracia en la cara, ¿no? Que es esta mujer que la cara se le va desfigurando y que hay como esta cosa extraña como generacionalmente, ¿no? Que a su mamá le pasó y luego a ella le pasa, ¿no? Y que hay toda esta como que, pues un poco cosa extraña entre las mujeres de su familia. Me pareció increíble y después yo sentí como que ya, fui embajada. La verdad, los cuentos que no me gustaron, bueno, los cuentos que me gustaron, yo los anoté, fueron 7. Los que me parecieron así como, ni me gustaron ni no me gustaron fueron 2, entonces eran como 9, ¿no? Y digamos que 3, 2 que 3 ahí que dije como, ni los anoté porque dije, uy, que sé que fueron los 2 primeros y debió ser otro más, que dije como, no me gustaron para nada. Pero, bueno, les voy a más o menos mencionar para que nos vayamos acordando. Yo por el título ya me acuerdo más o menos. Los que yo anoté que así, 10 de 10 fue, bueno, este que les digo, el de Julie, que era la prima que llegaba de Estados Unidos, que parecía que tenía, bueno, que tenía relaciones sexuales con un fantasma, ¿no? Y que tenía, bueno, todo esto como súper extraño, me pareció increíble. El de la metamorfosis, que es el que les cuento de la señora, ¿no? Que le hacen la histerectomía. Bueno, ya tengo varios comentarios acerca como sobre los finales, sobre todo del de Julie y el de la metamorfosis. Y bueno, de ella en general. ¿Saben lo que me pasaba? Que me encantaban estos cuentos, pero yo sentía como que unos finales muy rosas. O sea, yo quería finales como más crueles. O sea, ya me estás contando un cuento de terror, por ejemplo, el final del de la metamorfosis, ¿no? Ya, ella se hace su injerto de su columna vertebral de serpiente y es feliz. Y, o sea, yo quería que me digas como algo, no sé, un final alternativo de, o sea, no sé, eso se le infectó o le salió de verdad, ¿no? Algo, o sea, porque, y fue feliz, y es como, ajá, lo mismo con el cuento de Julie, ¿no? La llevan y ya desapareció y no se sabe qué pasó con, ajá, y, o sea, y los papás se van y la dejan y tranquilas y la prima nunca más la vuelve a ver, o sea, sentía que en el final, sus finales eran muy abiertos y me faltaba como un poco más de crueldad en sus finales, ¿no? Como un poco más de que a mí me dejara como, sí, yo sé, Eri, soy malévola, pero que me dejaran como, uy, no, o sea, los finales me apagaban, o sea, yo lo sentía como muy, sí, como que ella le quería dar como un bonito final, después de contarnos una historia de terror, un bonito final. Lo mismo me pasó con este cuento de, bueno, yo sé que Eri dijo que no le gustó, pero el de Un lugar soleado para gente sombría, que era la chica del hotel, ¿no? Y todo esto, que la historia con el novio, también me pareció como, tanto el cuento como el final, como, o sea, no sé, dame más, ¿no? Este no me acuerdo, la verdad. No sé si se acuerdan ustedes. Dice diferentes colores hechos de lágrimas. La verdad no me acuerdo de qué trataba. La mujer que sufre, que ya lo mencionaron, que a mí, la verdad, ese sí me gustó.
me encantó, me pareció, o sea, yo estaba así como, y me gustaron mucho esos últimos, ¿no? El del cementerio de heladeras, que pues eran como neveras para nosotros, o sea, me pareció increíble porque era como, o sea, imaginarse un cementerio de neveras, ¿no? Y lo que puede pasar ahí, me pareció muy chévere. Y bueno, aquí me falta otro, pero uno que me gustó mucho fue el del artista local, de esta pareja que va al pueblito, ¿no? Y está, pues, en la típica historia, película de terror, ¿no? Que van a un pueblito abandonado y de pronto la gente del pueblo se convierte, mejor dicho, en malévola. Y el último cuento de los muchachos de la organización que van al barrio y los persiguen los niños, me parece, o sea, ese cuento yo estaba aquí, o sea, yo les juro, yo estaba, y yo lo leía en el celular, ¿no? Yo estaba así como de, así como cuando estás viendo una película de terror y sabes que va a pasar algo, pero, y, no, y así como que te tapas y te quedas como que con el respiro de, así, tal cual, ¿no? O sea, fue en ese cuento, tanto que yo dije, ¿por qué no lo hizo novela? O sea, una novela, o sea, ese cuento a mí me pareció como, porque el final de ese cuento sí me pareció muy cruel con el lector de, ajá, ¿y qué pasó? O sea, ese final sí me gustó de arriesgarse y de decir, sí, estás dejando un final abierto, pero un final abierto que es cruel, que pues la amiga le desabrió la puerta y pues de malas, ¿no? O sea, la mataron, se la comieron, no sé qué hicieron, ¿no? Pero ese final sí me gustó muchísimo. Entonces, mi problema era que habían cuentos muy buenos y que a veces el final como que, o sea, yo decía como, ¿en serio me hiciste leer 10 15 páginas para este final? ¿No? Otro lo que les digo, el final sí me gustaba, o sea, sentía como unos finales muy rosas, no sentía unos finales de terror. Pero bueno, ahora sí las escucharé. Yo quiero saber, cuéntenme como esos favoritos y si les pasó lo mismo con los finales o solamente yo tengo esa mente macabra de decir como, ay, esto parece novela de romance, ¿no? Entonces, bueno, las escucho. Bueno, yo empiezo. A mí el Ujú. de Minuto Triste sí me gustó. No se me hizo terror, pero me gustó la Ok. historia. Pero coincido con los finales, como a la mitad del libro, yo creo estaba con, es que estos finales, o sea, yo necesito cierre, ¿no? Yo necesito que me Ajá. expliques qué pasa. Pero después entendí la dinámica de, bueno, tú como lector te haces tu final, o sea, tú completas la historia y fue Ajá. cuando empecé a disfrutarlos más, pues cuando ya no me esperaba el, pero ¿qué pasó después? Explícame, ¿no? Eh, el de la metamorfosis me gustó, yo pienso que se presta mucho hacer un análisis de lo que significa, Sí. de la desgracia en la cara, o sea, no es que se le borre la cara, es qué Ujú. significa. No sé si Mariana lo escribió pensando en eso o simplemente se le vino una historia a la cabeza y lo escribió. Sí. Yo no soy mucho de analizar el trasfondo Ok. el significado oculto, yo los leo y puedo decir me gustan o no, pero siento que esos dos cuentos se prestan a eso. Ujú. A lo mejor alguien que sepa más Sí. me puede orientar. El de Un lugar soleado para gente sombría era el que daba el título, entonces yo me esperaba, este tiene que ser de los mejores. Y la Wow. verdad me gustó, se me hizo plano, no se me hizo interesante, no sé. El de las hienas no lo entendí, Así. no podría Ese decirles de le qué puse trata nueve porque, porque, no sé. ajá. De diferentes colores, hechos de lágrimas, es el de los vestidos, que va una muchacha. Ay, yo sí, decía, ese me pareció A mí increíble. me gustó mucho, pero yo no sé si es por el video que nos compartió Carolina. Ajá, Carolina, ajá, el video que nos compartió donde sale la muchacha, pues casi leyéndolo, se me sí. hizo buenísimo, buenísimo. Ajá. Entonces, yo no sé qué tanto me influenció este video y esta narradora, o como Sí, se le porque en diga. el cuento, o sea, va por otro lado, o sea, no lo Sí, sentía así, o sea, se veía más interesante en el video que en sí, realidad, sí, pero sí, sí sí, me sí, gustó. eso me pasó. O sea, yo sí me imaginaba, ¿no? Cómo iban cambiando Ajá, los cuerpos y verse las heridas y qué sí, sienten. Y luego decía yo, pero ¿qué hubiera pasado si no se los quitan? Porque sabes que eso no es real, sí, pero, o sea, o si sentías las heridas, no sé. Em, el de ojos negros me pareció el de los mejores y no el mejor, así sí, como dices, Caro, ahí sí queda perfecto el final abierto. Es sí, como una película de terror que al final sí te deja
así como que, pero ¿y qué pasó después? Pero ¿y se murieron? Pero ¿y si no? Ajá. Está todo el barrio ya muerto, contaminado, pero ¿qué pasó después? ¿Qué va a pasar con el mundo? Y no sé qué. Sí, Ya o sea, no, yo ahí quedé el así con ese cuento, perfecto. te lo juro, o sea, yo quedé así y aparte, creo que ese fue el último cuento, ¿no? Sí. O sea, yo quedé como, ¿es en serio? O sea, esto se presta para una novela, o sea, un thriller buenísimo. Y yo dije, no puedo creer que me dejó así. Sí. Y bueno, pues digo, ya mencioné los que más me gustaron. Ah, el cementerio de las heladeras. Aquí en México son refrigeradores. Ok, en Colombia es nevera. Ese también me gustó mucho, el cómo regresa esta chica y bueno, la señora ya, ¿no? A responderse sus preguntas y ya lo que pasa en Sí, el carro. Yo jamás me imaginé que fuera a aparecer ahí el amiguito, ¿no? Ese también me gustó mucho. ajá. Y Ujú. el final de ese también, me acuerdo que es un final abierto y también es un final bueno. Sí, sí, abierto, pero yo digo semiabierto, porque por lo menos Ajá, sabes que esta ¿qué persona seguía pasó? ahí. Bueno, eso sí te lo contestaste. Y el qué pasó después, pues ya no sabemos, pero Ujú. se me hizo un poquito más cerradito, como que en semi ahí, ¿no? Sí, Ujú. Tengo aquí la lista, precisamente ok, escribí sí, yo también la hice en mi celu. los títulos para acordarme. El de los pájaros, la verdad es que cuando estaba escribiendo aquí las notas, Ok, este me gustó, este no, este así. Los pájaros dije yo, ¿cuál es ese? O sea, ese, ni ajá, recuerdo que así me pasó en blanco. Y el de la mujer que sufre a mí sí me gustó. No, no ok. lo sentí terror porque Y no el sentí ¿te acuerdas miedo. había uno de esos primeros que fue el que de hecho no me gustó, fue uno de los muertos, mis muertos tristes, una cosa así, ¿no? El primero, yo te digo, a mí sí me gustó, no lo Ok, sentí miedo, no sé qué le pondría, pero me gustó eso de ok, que ella pues no se quiere ir del barrio porque sí, siente que los muertos la necesitan, pero sí es sí, muy triste que los muertos se quedan así como que atorados en los últimos momentos y siguen sufriendo sí, y pues, tú como la persona que los escuchas y que los ves no puedes hacer nada para sacarlos de ese ciclo y que descansen en paz, eso está feo. Bueno, ¿cuál otro? Creo que ya los dije todos, ¿no? Sí. ok. Ah, el del artista Sí. local, claro, a mí me gustó, pero Ay, no no, ¿por qué no te gustó? por ese asco que me provocó, o sea, Bueno, no da ¿sabes lo miedo. único que no me gustó? O sea, siento que la criatura era como, o sea, el hecho de que sea una criatura como un bebé, o sea, como algo pequeño, era como, pues no sé, para mí un bebé es algo muy indefenso, ¿no? Y el hecho de que sea así, o sea, que sea una criatura como muy descompuesta, ¿no? O sea, como muy en estado casi gaseoso. O sea, sí, exacto, como un gusano, pues era técnicamente. Entonces era como que, no sé, yo me imaginaba que de pronto las viejitas se iban a convertir en, qué sé yo, en algo mucho peor que justamente eso y sí quedé como que no me encantó. Ujú, hay algo, Ok, algo me provocó, pero no fue de mis favoritos, pero fue así, ok. dije, ¿qué es esto? Y bueno, eso. Y el de Julie sí me gustó, no fue de mis favoritos, pero me gustó, o sea, al final de cuentas sí me hace preguntar, y bueno, ¿y Julie fue feliz en este nuevo lugar? Que no Y sabemos sobre por todo, lo qué que a mí me existe. hizo preguntarme es, ¿será este lugar de verdad? O sea, porque yo lo sentí que ella puso como casi que, pues, no sabemos si es una red de trata o si en realidad era la fundación como para ayudar a las personas que pues tienen esa condición, vamos a decirlo. Pero luego Entonces, nunca vuelve a ver el lugar, o sea, ella creo que lo visita después la prima y sí, nunca y que encuentra nunca el lugar estaba. a las personas y es como que, bueno, se lo llevaron a algún universo alternativo, no sé, no, pero mi pregunta era, bueno, al final, no importa si no la volvemos a ver, ella fue feliz, encontró su lugar con su gente, esa fue mi pregunta. Entonces, sí, para mí fue muy raro, como por eso te digo, ese final, como de que, ajá, y, o sea, se la llevaron, la secuestraron ahora, o sea, ¿dónde está? Y que la prima como, ya desapareció. Y, ajá, y los papás, o sea, nunca volvieron a preguntar por su hija, porque aparte de esos papás, o sea, terribles, ¿no? Entonces, sí sentí como que, ¿qué pasó, no? Que muchas veces es como esa incertidumbre, pero sí coincido contigo como en la mayoría como de los cuentos, justamente, y esto, ¿no? De que habían cuentos como que uno decía, wow, y otros que era como, o sea, ¿qué?
que yo siento como que es eso, o sea, como pulirlo un poco pues en el caso de ella, ¿no? Porque la mayoría son relativamente buenos, quizás hay uno que otro que tropieza y hace que la experiencia no sea como que tan agradable. Bueno, quiero escuchar a Alexa Vergara, a ver, cuéntanos tus Eh, favoritos. bueno, Ojos Negros también me Ajá, pareció el final, uno de los que más me gustó. ajá, El de las heladeras también me encantó. Estuvo súper, súper chévere, el cementerio de las heladeras. En realidad los del final fueron como muy buenos. Ella se fue sí, como, al principio eran como un poquito, o sea, no malos porque a mí me gustó también Mis Muertos Tristes. A mí no me pareció feo. ok, Me pareció, me pareció chévere. De pronto el que seguía creo que era el de las mujeres pájaros, ajá, pero no así como tan, pero el de Mis Muertos Tristes sí me gustó y me gustaba como esa historia como de ver qué le pasaban a los fantasmas ajá, y que ella intentaba pues ayudarlos. Entonces, en general todos me parecieron que eran como muy abiertos. Sí me parecieron algunos que el final como que era muy abrupto, como que uno sí, no, eso era lo que me pasaba. no lo esperaba. No tanto abierto, sino como muy abrupto, que uno quedaba así y no eran cuentos cortos, porque en realidad eran cuentos un poquito largos. Entonces, ella de pronto finalizaba y uno quedaba como que, como a la expectativa de que había sucedido. El de los vestidos me encantó, Ajá, me, ok, me pareció muy interesante. Es más, quería saber como, o sea, como la historia de los vestidos, como que me faltó como más sí, detalles, me gustó. El de la metamorfosis me encantó ok, porque, pues, eh, además de que era una historia de terror, ajá, es una historia de terror en realidad porque le pasa a todas las mujeres que van para la menopausia. sí, Entonces yo era como que, ay, la entiendo. Entonces como que uno tiene ese susto terrible de pasar por todo eso y siento que sí, era como una historia real de terror. El de las hienas sí, tampoco o sea, no sé, ese sí, pues no fue, es que yo creo que ninguno era malo, sino que habían unos que eran como muy planos, o sea, ajá, como que no causaban lo mismo que otros que sí causaban mucha atención y que uno quería saber y que ahí sí se me hacían corticos, como que le faltó a ella como escribir un poquito más en sí, algunos. Pero la mayoría me gustaron. Yo creo que los que no me gustaron tanto fueron el de las hienas, el ajá, de la pájaro, el de la mujer triste no me gustó mucho, me aburrió. La verdad es que sí, sí, ajá. después me aburrió. Pero los demás todos me parecieron interesantes. Creo que eso fue lo único que era como muy abrupto a veces el final. Me hubiera gustado que en unos hubiera como detallado Ah, más cosas. ujú. Y mira que eso que tú mencionas de los finales, bueno, en este libro que les cuento de que ella hace este perfil o esta biografía de Silvina Ocampo, ella habla de eso, ¿no? De los finales, porque Silvina tenía esto. Bueno, Silvina era contemporánea de Borges. Entonces eran como que, y en realidad escribían muy parecido sobre el género fantástico, ¿no? Y entonces era muy interesante como, por ejemplo, Borges tenía una estructura como muy sistemática, muy metódica de cómo escribir el cuento y que tiene que tener su inicio, su nudo, su desenlace y todo como muy, pues claro, ¿no? Literato, o sea, así tal cual, con un sistema y una estructura. Y Silvina empezó, pues, que ella terminaba el cuento, ella decía, yo termino el cuento donde yo quiero. O sea, el punto final va donde yo quiero y muchas veces ese punto final iba, pues donde para estos literatos era como, pues ahí no tiene que ir, o sea, tienes que seguir, ¿no? Entonces siento que Mariana sí puede ser, no sé por qué iba a decir Martina, sí puede estarse como muy inspirada en esta parte, ¿no? Al haber ella como biografiado un poco como a Silvina, y pues a ver, cuando Silvina, ahorita pues lo hacen muchas de las escritoras contemporáneas y sobre todo cuentistas, pero en ese momento pues era muy, o sea, era algo radical, ¿no? Y era algo de rebeldía, sobre todo rebelarse contra este canon de literatura, de, ¿no? La imagen de Borges, ¿no? Que era como tan metódico, tan cuadriculado, tan todo que tenía que ser como en perfecto orden, con una perfecta estructura, y para ella era más.
como reivindicarse. Y que eso sí lo veo como mucho en Mariana, que sí me pasó lo mismo que ustedes, de decir como, es que esto sí, o sea, me hubieras dado 2 páginas más desarrollando como esto y hubiera estado como increíble y perfecto y que muchas veces como que no, pues no había como esa posibilidad, lo cual me parece como que muy interesante también. Yo les quería preguntar si recomendarían este libro y a qué tipo de personas les recomendarían este libro. Si ustedes creen que es un libro para todo el mundo, que a todo el mundo le puede gustar, o hay un tipo de lector específico o característico que le puede gustar este tipo de lectura. Y sí, sí, pues como que sí lo recomendarían y a qué tipo de persona lo recomendarían. Vamos con Alexa Salazar. Yo creo que Mariana no es para recomendar a todo el mundo. Es más bien para recomendar a lectores que les gusta como el terror. Ajá. Y que son muy analíticos. O sea, que les gusta como pensar un poquito más, porque Ajá. no son literatura, o no son cuentos fáciles de digerir y de entender. Entonces, no lo recomendaría a todo el mundo, sí a personas, a algunas personas. Ok, sí, mira que yo también siento como de que, y aparte como a quienes les guste un tipo de terror característico, ¿no? Otra cosa que se me olvidó decirles es que, por ejemplo, una de las influencias más grandes de Mariana es Stephen King, y ella lo ama, ¿no? O sea, pero lo idolatra. Y una de sus O, influencias, ajá, o, continúa. por ejemplo, Mónica Ojeda. Ajá, Yo la leí y como me uf, no, puso. ella es imposible. Bueno, aunque la estoy leyendo solo que muy paulatinamente la estoy leyendo con, creo que es Mandíbula, y me ha gustado mucho más. Yo la leí con Chamanes Eléctricos y me pareció, ¡ay, horrible ese libro! Hasta me están haciendo acuerdo que lo tengo que revender. Y no la he leído con sus cuentos, pero Mónica es muy complicada, ¿no? En cambio, con Mandíbula me está gustando más, veo como un estilo más parecido al de Mariana, y lo que les iba a decir es que justamente, bueno, yo no he leído a Stephen King, no creo que lo lea pronto, porque no es un autor como que me llame la atención leerlo pronto. Pero, por ejemplo, para Mariana, uno de sus libros favoritos de la vida es Carrie, y uno de los libros que más la influenció a esto se puede escribir, o sea, se puede escribir de esta forma, ¿no? Entonces, yo sí considero que es como un terror, pero aparte como lectores que les guste como un terror específico y característico. Ahora sí, vamos con Alexa Vergara. Bueno, primero que no creo que sea para todo el mundo. Ajá, No a todo el mundo le gustan los cuentos. ajá, No. también, que se pueden quedar como nosotros, así como, ¿y qué pasó? Y además de que no le gustan los cuentos, creo que hay personas que además no les gustan los finales Abiertos. abiertos. Sí, Ujú. necesitan como eso que tú dijiste, que tuvieran un inicio, nudo y desenlace. Necesitan que las historias como que tengan un hilo conductor. Entonces, es más, creo que de pronto lo empiezan a leer y se sentirían como muy bizarra la narrativa como tal. Entonces no les gustaría. Entonces siento que lectores, hay muchos lectores que les gusta Mónica Ojeda, Ajá, que les gusta como ese terror andino. ajá, Eh, Creo que es como más para ese tipo de lectores y concuerdo con Alex que decía que tiene que ser, sí, una persona analítica, pero también que tenga la mente abierta. Como que, ok, como que, como que pueda, o sea, abrirse a otras lecturas, o sea, como a otro mundo como sin juzgar mucho al escritor. Porque mira que últimamente me resuena mucho eso de que, pues en realidad ellos escriben, no tienen que explicar nada, no es una ciencia, ajá, pero uno a veces quiere como ¿quieres la que explicación? qué es lo que está pasando porque no, porque lo necesito, pero es más desde el lector, desde su necesidad de conocimiento y de saberlo todo. Pero en realidad no tienen por qué explicar cómo escriben, solo lo escriben ella. Entonces,
Creo que necesito un lector de mente abierta porque no todo el mundo es capaz con esa lectura y creo que la dejarían botada. O sea, como que, ay, no, Sí. no, sí, ya. Sí, o como esto de todo tiene que tener un cierre o lo que tú dices, una explicación, ¿no? O para dónde va esto. Hay mucha gente que justamente lo que tú mencionas que por eso no le gustan los cuentos, porque es como muy, en sí, pues te dejan picado y es como yo quiero más como de esta historia, lo que nos ha pasado, por ejemplo, no sé, a mí me pasó mucho con el cuento de la metamorfosis, de que, o sea, ese podría ser una novela corta de todas estas autoras contemporáneas, ¿no? De la mujer que está llegando a la menopausia y entonces el mundo se le trastoca, entonces una mujer que no tuvo hijos, ¿no? Que no se casó, que todavía está como viviendo en la casa con cómo es la relación con sus papás, en este caso con su papá específicamente, y aparte la parte de sus cambios corporales, ¿no? O sea, y aparte tener una amiga tan característica como es la tatuadora, ¿no? O sea, completamente diferentes, y llegar con este otro hombre que le hace el injerto, ¿no? De las bolas esas, ¿no? Y entonces es como que, o sea, ¿cómo llegaste hasta este punto? O sea, yo quiero saber, no sé, cómo eras en tus 40, cómo eras en tus 30, cuándo se hicieron amigas, o sea, cómo dos mujeres tan distintas se hacen tan amigas, ¿no? ¿Y qué va a pasar después? Entonces, sí sería, y mucho de eso deja como que también a mí me gusta de los cuentos, eh, que te muestran una forma de contar lo mismo, pero de una forma muy distinta. O sea, porque esto podría llegar a suceder en la vida real. La menopausia es una etapa muy complicada para una mujer que puede, o sea, yo digo una segunda adolescencia, puede despertar cosas como de cosas que posiblemente esto lo hubiera hecho esta mujer de adolescente, pero decidió que pasados los 50 años era el mejor momento para injertarse unas bolas que podrían correr con su seguridad física y aparte, como, o sea, lo que ella hace, ¿no? O sea, es que yo me acuerdo tengo esa imagen de ella viéndose en el espejo, ¿no? Y tocándoselas así, y es como que yo quedaba como, ¿qué me estás diciendo? O sea, no puede ser verdad. Y lo que tú dices es cierto, ¿no? O sea, como muchos de estos escenarios, lo que les digo, muchos yo quedé como, esto es una novela, o sea, esto no es un cuento, ¿por qué me estás haciendo un cuento con esto? Inclusive muchos de ellos se podían cruzar, ¿no? Y estar como en el mismo escenario si fuera una novela. Entonces sí sería, no sería como para todo el mundo. Y les quería preguntar si ustedes seguirían leyendo a Mariana después de este abrebocas. Bueno, Alexa dice que sí. Pues yo creo que lo dije al principio cuando no grababas, todavía no recuerdo. Ajá. Yo le daría oportunidad, uno, Ok. antes de decidir. No sé, Sin no. embargo, hasta ahorita Si está me muy lejos de ser preguntas, tu autora si me preguntan tipo. por autoras latinoamericanas, no la voy a mencionar, o si me Ok, preguntas por autoras argentinas, me quedo con Claudia Piñeiro, me encantó, me ha ok, encantado todo lo que he leído de ella. ok. Claudia Piñeiro recomiendo así, sí, léela. O sea, Me sí, ojos cerrados. todavía, o sea, no me atrevería a decir: "Ay, no me gustó, no vale la pena", no me atrevo Ajá, a decir, yo le daría oportunidad con otro libro antes de decir: "Sí, sabes que sí, tiene muy buenos libros, ajá, lee", o decir: "No, la verdad es que paso", ¿no? ok. Interesante, interesante. Sí, o sea, siento como que es como que requiere más tiempo, incluso yo que la he leído varias veces, tampoco es como, o sea, por eso, porque no es para todo el mundo, definitivamente. No le gusta a todo el Y mundo. incluso dentro del género, aunque yo no las siento tan parecidas, me gustó muchísimo más María Fernanda Sí. Ampuero. Terminé el primer libro, el de Pelea de Gallos, y le seguí con el otro, ¿cómo se llama? ¿En serio? ¿Visceral o No, sacrificios humanos? Sacrificios Humanos, sí es, o sea, Sí, tú me dijiste, me evidentemente acuerdo. dije yo, quiero leer más de ella, a pesar, como te Ajá, digo, que yo no soy mucho de terror ni de cosas esas raras, para ajá, ponerle así. Me gustó mucho más. Mariana, te digo, pues sí, ok, la quiero volver a leer, pero no así como que ya a buscar sus libros y seguir leyéndola de inmediato, no. ok.
Y cierto, mira que a mí se me parece chistoso que las pongan en el mismo grupo y yo la verdad no siento que escriban ni sobre lo que escriben, ni que escriban de forma parecida, porque Mariana es mucho más esotérica, ¿no? Ella es mucho más de, no sé, posesiones, cementerios, embrujos, fantasmas, ¿no? O sea, los niños con ojos negros diabólicos, ¿no? O sea, Más ella es, sobrenatural. Tú sabes que en la sí, realidad, dices tú, esto no va a pasar en la realidad. Bueno, hay gente que sí lo cree. exacto. Y Pero aún lo que así, digan fuero, hay muchas cosas que sí pueden exacto. pasar en la realidad. Y aún así yo veo que Mariana, o sea, de donde toma este terror social es lo que decía Alexa de, eh, ok, nos pone este escenario un poco esotérico, un poco sobrenatural, paranormal, pero en Argentina y con los problemas sociales, económicos, ¿no? Políticos, culturales, que es donde yo creo que toma este terror social. Sí hay un cuento que toma más de ella este terror social, pues, yo creo que está en YouTube como audiolibro, que es un cuento que a mí me encanta, que es el de que da título de Las cosas que perdimos en el fuego, que es un cuento meramente social. Se los voy a mandar. Sin embargo, en este libro yo no siento que sea terror social, sino terror, ¿no? Y incluso más que terror, como, no sé, eso, ¿no? Como la parte un poco paranormal. En cambio, María Fernández, otro, o sea, es lo que tú dices, ¿no? Como una parte de cosas que podrían pasar en nuestra cotidianidad y que quizás ese es el terror, ¿no? O sea, de sentirlo como tan cercano, tan cotidiano, que sí puede pasar. E incluso, pues también, sus estéticas son completamente diferentes, ¿no? O sea, sus imágenes, cómo venden cada una su literatura, son muy distintas si no las veo en ese sentido comparables, aunque las metan en la misma, en el mismo costal. Lo mismo con Mónica Ojeda, ¿no? Lo que la mencionaba Alexa hace un poquito. Bueno, yo con Mónica sí es como de lejitos. ¿Por qué? Pues me parece muy compleja, o sea, siento que escribe de una forma demasiado complicada, o sea, con Mariana quizás lo complicado yo creo es sentir este feeling de eh, me gusta, ¿no? Pero no siento que sea una literatura complicada de entenderla. En cambio, con Mónica se me hace que es muy difícil de entender ella para dónde va con su literatura, ¿no? Y pues ya tenemos otras, como puede ser Agustina Basterrica, que también es argentina, ¿no? Que ella lo que hace quizás es más como a través de las distopías, ¿no? Pero también pues hay un tipo de terror entre terror y terror social, entonces y creo que las argentinas, o sea, nos estamos adentrando como autoras argentinas que hablen de eso, lo cual está como muy interesante. Bueno, no sé si quedó como algo suelto del libro, de la experiencia, algo que no hayamos contado. Creo que podemos abordar como, ok, conocer un poco más de la autora, hablar como de lo que nos gustó, de lo que no nos gustó. Para este siguiente mes, bueno, esperen, antes de dar los avisos parroquiales, tomémonos la foto. Si no, luego me olvido. Posen. A ver. Y eso. Una, dos, tres. Ya se puede mover. Dios mío. Eso estaba eterno. Listo. Para este siguiente mes, que será un poquito larguito hasta junio, vamos a estar leyendo un libro sobre, bueno, es una compilación de ensayos o de textos más bien, de distintos autores, de distintas personalidades, sobre la relación con la mamá, ¿no? Entonces, por eso se llama Cosas que nunca hablé con mi madre. Eh, y vamos a iniciar hoy, pero no me dio tiempo de subirles el libro, entonces ya mañana súper fijo ya lo subo. Y si no estoy mal, tenemos, creo que son 3 semanitas y media más o menos. Tendremos, bueno, el resto de esta semana, la siguiente semana completa, la siguiente del 26 completa, la siguiente, la 1 de junio completa, y nos veríamos el domingo 8 de junio para discutir el libro. Está cortito, tiene como 150, 170 páginas. Entonces vamos a ver qué tal. Ya mañana sí o sí se lo subo para que empecemos con esa lectura, si no luego nos atrasamos. Como siempre, gracias por participar, gracias por unirse. Ya vamos retomando el ritmo, así que estoy muy contenta por eso. Ya se van acoplando las fechas y las cosas. Gracias de nuevo por unirse a la lectura, unirse a la charla. Así que espero pasen bonita noche y que descansen. Chao. Bravo.